Hola, bienvenidos a otro video aquí en mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los métodos en Ruby. Este video será una guía completa de cómo podemos utilizar los métodos en Ruby. Así que si eres un programador principiante o que quieres solamente profundizar sobre este tema, este video es para ti. Los métodos en Ruby son una parte fundamental del lenguaje. Nos permiten encapsular y reutilizar código, prevenir la redundancia del mismo y mantenerlo de una manera mucho más sencilla. Pero antes de comenzar, hagamos una pequeña distinción sobre métodos y funciones en Ruby, ya que casi todo en Ruby, por no decir que todo, son clases, por ende tenemos muchos métodos. La primera distinción que tenemos es que las funciones tienen un scope general, mientras que los métodos tienen un scope de clase. Las funciones se llaman por su nombre, mientras que en los métodos se llaman mediante el uso de una instancia. Es decir, tengo que tener una instancia y una clase para poder hacer el llamado de un método. Sin embargo, ambos se definen de la misma manera y tienen el mismo comportamiento, que el mismo comportamiento es encapsular código. Y ya en el transcurso del video vamos a ver algunas funcionalidades que aplican tanto para funciones como métodos. Otra distinción importante que cabe recalcar es que los métodos se definen dentro de una clase y las funciones se definen por fuera de una clase. Dicho esto, comencemos con los conceptos de cómo podemos definir funciones y a su vez métodos en Ruby. El primero son las funciones sin argumento. Son aquellas funciones donde solamente definimos el nombre de la función, lo que va a encapsular, es decir, el proceso que va a realizar, y no va a tener nada más. Por ejemplo, tenemos la función def hello y por dentro tenemos un texto que dice hello human, ¿cierto? Básicamente esta es una función sin argumentos porque no está recibiendo nada. Ya, para hacer lo que es la invocación de la función, hacemos el llamado mediante el nombre que le pusimos. Le pusimos hello, al hacer el llamado, imprime por consola o imprimiría por consola lo que es hello human, que fue nuestro texto, nuestro string que tenemos dentro de la función. Ahora, funciones con argumentos simples. Son básicamente argumentos que reciben las funciones al momento de hacer su llamado. Son las funciones que normalmente son las que se definen y las que siempre se conocen o las que no siempre inicialmente aprenden. Solamente en la definición de la función definimos el nombre de la función y entre paréntesis definimos los argumentos que va a requerir la función. En nuestro ejemplo seguimos con la función hello, pero ahora como argumento va a tener una variable name. Esa variable solamente va a vivir en el bloque de la función y la podemos reutilizar por dentro o lo que vaya a realizar la función en su interior. Aquí lo que hacemos es modificar nuestro texto de hello human a hello y lo que hacemos es interpolar la variable que recibe para que podamos imprimir un mensaje de manera dinámica. Entonces, si yo llamo mi función hello y le paso como argumento un texto que en este caso es mi nombre, Carlos, vamos a obtener por consola lo que es hello Carlos. Y de esta manera hacemos que nuestras funciones reciban datos de manera dinámica y podamos procesarlos dentro de ellas. Ahora, tenemos las funciones con valores predeterminados. Es básicamente lo mismo que las funciones con argumentos, solamente que en la definición vamos a poner un valor por default en caso de que no reciba ningún valor en el argumento. Aquí tenemos una función que se llama defGreet y entre paréntesis estamos definiendo un argumento con el nombre de la variable name y para que tenga un valor por default lo que hacemos es igualarlo a un valor. Es decir, en este caso le igualamos a un string, pero puede ser igualarlo a un objeto, igualarlo a un número. Dependiendo el caso de uso lo podemos igualar a lo que necesitemos. En este caso lo igualo a un string que dice mundo. Y por dentro de mi función pues tengo la lógica que en nuestro caso es básicamente imprimir por consola un texto que dice hola y de manera interpolada le pasamos el valor que recibe nuestra variable name. Ya si en caso tal no recibe ningún argumento, pues va a imprimir por default el mensaje o la definición que nosotros hicimos anteriormente, que en este caso es el texto mundo. Aquí hacemos un llamado a nuestra función, hacemos realmente dos llamados, uno con solamente el llamado sin pasar argumento alguno y en consola nos bota el mensaje que dice hola mundo. En la siguiente llamada pasamos el argumento de name, que en este caso es el nombre de Ana, y por consola vamos a tener lo que es el valor de hola Ana o el resultado de hola Ana. Ahora tenemos funciones con argumentos nombrados.
Básicamente son funciones en las que los argumentos tienen una key. Hagamos de cuenta que es como si habláramos clave y valor. Entonces aquí es similar. Cuando hagamos la invocación de nuestra función, vamos a tener que pasarle nuestros argumentos con la key que definimos inicialmente en la función, en su definición. Es decir, por ejemplo, tenemos una función que dice createUser, ¿cierto? Y definimos unos argumentos. En este caso es nombre, edad, correo, o sea, name, age y email, ¿cierto? Lo curioso es que los argumentos están definidos con dos puntos al final, es decir, name, dos puntos, age, dos puntos y email, dos puntos. Esto le indica a Ruby que son argumentos nombrados y que son clave de valor al momento de llamarlos o de invocar la función. Es decir, aquí hacemos nuestro llamado de createUser, hacemos el llamado a nuestra función y al momento de pasarle los argumentos tenemos que hacerlo llamando o referenciando las variables o las llaves que indicamos en la definición de la función. Es decir, name va a ser igual a Juan, age va a ser igual a 30 y email va a ser igual a juan@example.com, por ejemplo. Este igual es un decir porque realmente lo que se hace es que se pone el parámetro email, dos puntos y después de los dos puntos va el valor. Y como son argumentos nombrados, no importa el orden, yo puedo pasar primero el email, después el name y por último el age, o pues dependiendo, digamos que el orden no interesa en este caso porque los argumentos son nombrados. Entonces pues yo ya le estoy diciendo qué valor va a hacer referencia a qué llave, por decirlo de alguna manera. De igual manera que en las funciones con argumentos por default, aquí también podemos pasarle un valor por default a lo que es nuestro argumento nombrado, en caso de que no reciba ningún valor. Por ejemplo, tenemos div, otra vez nuestra función div_greet y entre paréntesis name, y este argumento va a ser nombrado, entonces utilizamos dos puntos después del nombre que va a tener el argumento. Después de esos dos puntos definimos en mi caso, en este ejemplo, entre comillas el valor porque es un string, pero puede ser un número, un objeto, dependiendo la situación, el valor que necesitemos. Y pues digamos que ya internamente pues el código que necesita nuestra función. Por ejemplo, puts, hola y de manera interpolada nuestro argumento nombrado, que es name. Y ya, si recibe un valor, toma el valor que recibe y lo imprime allí, o si no, toma el valor por default, que es mundo en este caso. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque puede haber una pequeña confusión entre argumentos nombrados, tanto para argumentos simples, por decirlo de alguna manera, versus argumentos nombrados. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo donde volvemos a nuestra función greet. En el primero pues tenemos el name, que es igual a mundo, pero es igual si es con el operador igual, ¿verdad? En la segunda función tenemos greet con nuestro argumento name, pero no se utiliza el operador igual, sino el operador sino el símbolo dos puntos, ¿verdad? Esto le indica que es un argumento nombrado, como para tener en cuenta esta diferencia entre lo que es argumentos nombrados versus argumentos normales, digamos por eso de alguna manera, y pues que a estos dos tipos de argumentos se les pueden poner valores por default. Algo a tener en cuenta es que aquellos argumentos que no son nombrados, sí importa el orden. Si yo hago el mismo ejemplo de createUser con argumentos normales, es decir, no nombrados, debo pasarle los argumentos en el mismo orden en que fueron definidos. Si yo primero definí nombre, después edad y por último email, en ese mismo orden debo pasarle mis argumentos, porque si yo le paso, por ejemplo, inicialmente la edad, esa edad se va a guardar en la variable name y no realmente en la variable age de la definición de nuestra función. Entonces, en las funciones que no tienen argumentos nombrados, el orden en cómo pasamos los parámetros importa. En las funciones con argumentos nombrados no importa el orden, porque pues lo pasamos con el nombramiento. Bueno, volviendo con el tema principal, tenemos también funciones de dispersión simple o con argumentos variables. ¿Qué son estas funciones? Realmente los argumentos de estas funciones son especiales porque los precede un asterisco. El asterisco indica que puede recibir n cantidad de valores, no se define una cantidad en total, ¿cierto? Entonces yo defino, por ejemplo, una función que se llama subnums y entre paréntesis pongo asterisco y el nombre que va a tener mi parámetro. Entonces en este caso es values. Y por dentro lo que va a hacer es solamente imprimir nuestros valores, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando yo llame la función y le pase
los argumentos, los parámetros, yo le puedo pasar n cantidad. ¿Por qué? Porque estoy utilizando argumentos de dispersión. En este caso yo puedo pasarle un conjunto de números, pero puede ser textos, objetos, lo que sea, y todos esos valores que yo le paso al final me los convierte en un arreglo. Por eso en consola me imprime un arreglo de números, porque cuando yo le invoqué le pasé un grupo de números y al momento de recibirlos él los procesa y los guarda en un array. Ahora, tenemos también argumentos de doble dispersión. ¿Cuál es la diferencia visual de dispersión normal? Pues que en este caso no tenemos solo un asterisco, sino que tenemos dos asteriscos. Funciona exactamente igual, a excepción de que los argumentos que nosotros pasamos son en clave valor, son tipo hash. Entonces, al momento de enviarle los argumentos, nosotros definimos, por ejemplo, tenemos esta función que se llama shopping cart y entre paréntesis definimos un argumento con doble asterisco que se llama products. Por dentro lo que hago es imprimir nada más. ¿Y qué hace esto? Al momento de hacer la llamada yo tengo que pasarle los argumentos en clave valor. Entonces, por ejemplo, tengo Race es igual a 1, Bananas es igual a 3, Apples es igual a 10 y Vegetales es igual a 20. Una vez Rui recibe los argumentos, él los procesa y eso me lo guarda como un hash. Básicamente esa es la diferencia entre argumentos de dispersión y argumentos de dispersión doble. En uno me lo interpreta como un arreglo o array y en el otro como un hash, ¿cierto? O como un array clave valor. Tenemos un método, Ruby nos provee un método que este sí discrimina un poco la diferenciación de funciones y métodos, aunque también se puede utilizar como funciones, después lo veremos en otro video, pero digamos que ahorita lo vamos a ver en uso como tal de clases. El método se llama DefineMethod y lo que me permite a mí es definir de manera dinámica funciones en una clase. Entonces, por ejemplo, tengo una clase ejemplo, defino o escribo DefineMethod, después de eso como argumento recibe el nombre que va a tener mi función dinámica y después le paso un bloque que pues es do y entre pipes le paso la cantidad de argumentos que va a tener. Aquí yo también puedo hacer uso de argumentos de dispersión doble, nombrados y demás, ¿cierto? Ya es, digamos que comenzar a jugar con ellos. Y ya después de eso, el cuerpo de lo que podría ser mi función. Entonces, en este caso, pues es solamente un string. Vamos a hacerle la instancia de lo que es nuestra clase. Entonces, desde acá tenemos un objeto que es de instancia de nuestra clase ejemplo. Y imprimimos un mensaje de lo que va a ser object.saludar. Y entre paréntesis le pasamos un argumento. Y lo que nos responde esto es: hola Ruby, pero ¿qué está pasando aquí? En la definición de DefineMethod, nosotros le pasamos entre paréntesis el posible nombre que va a tener nuestro método. Como tal, no estamos definiendo un método saludar. Esto, digamos, lo que nos permite es definir de pronto de un arreglo, definir varios o tener posibles definiciones de varios métodos que pueden llegar a tener nuestra clase sin definir uno por uno. Es como una manera dinámica de definir de pronto varias clases que van a ser parecidas y que pueden cambiar algunas cositas sin tener que repetir el código, ¿cierto? Ahora, tenemos también una poderosa herramienta en Ruby que se llama Yield y lo que nos permite esto es alternar la ejecución o el flujo de nuestro programa entre un bloque de código y otro bloque de código. Para definirlo de una manera más sencilla vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos una función que se llama saludar con emoji y recibe como argumento un name. Imprimimos un mensaje que dice hola name del valor que reciba nuestro argumento y después mucho gusto. Posterior a estos mensajes tenemos la palabra o la definición de yield y ponemos una validación de que si se recibe un bloque pues se va a ejecutar yield. Ahora vamos a hacer nuestra invocación de nuestra función. Si discrimina entre funciones y métodos, funciona para ambos. Y si notamos, nuestra función recibe lo que es un argumento que es name, ahí le pasamos un valor que es Percy, pero también puede recibir un bloque de código. Yield nos permite recibir bloques de códigos en su definición. En este caso nos permite recibir un bloque de código a nuestra función que ya definimos previamente. De esta manera nos permite hacer extendible nuestros métodos o nuestras funciones e inyectar comportamientos que necesitemos de manera dinámica. Dicho esto, veámoslo en un ejemplo un poquito más práctico en el editor de código, así que vamos a ello.